Buenas tardes, docente. Del día de hoy, quien les presenta Ingrid Joana Marcelo de la carrera de Administración de Empresas y mi compañera. Daniela Carvajal, igualmente de la carrera de Administración de Empresas. Bueno, hoy vamos a presentar el análisis de las tablas de frecuencia correspondientes a las variables de edad, estatura, peso y número de visitas al médico durante el año anterior. Primero es importante entender qué contiene la tabla de frecuencias. En ella encontramos la frecuencia absoluta, que indica cuántas personas hay en cada intervalo, la frecuencia relativa, que indica cuántas personas, que indica la proporción, perdón, la frecuencia acumulada, que suma progresivamente los datos, y la frecuencia en porcentaje, que facilita la interpretación de los datos. Empezando con la variable de edad, se observa que la mayor concentración de personas se encuentra entre los 25 y 29 años, con un 29%. Esto indica que la mayoría de la población es joven. Además, al analizar la frecuencia acumulada, mm, se evidencia que más del 50% de las personas tienen menos de 30 años aproximadamente. En cuanto a la estatura, en cuanto a la estatura, los datos muestran que la mayor frecuencia se encuentra entre los rangos de 158 y 165 centímetros, lo que indica que es como la estatura más común dentro de la muestra. Respecto al peso, eh, la mayor concentración se encuentra entre los 59 y 78 kilogramos. A medida que aumentan los intervalos, la frecuencia disminuye, lo que indica que hay menos personas mm, con pesos más altos. Por otro lado, en la variable número de visitas al médico durante el año anterior, se puede analizar que se distribuye frecuencia de asistencia a servicios de salud, identificando si la mayoría de personas acude pocas veces o muchas veces al médico, lo cual nos permite pues interpretar el comportamiento general de la población. Además, se calcularon medidas de posición como cuartiles, percentiles, deciles. En conclusión, pues las tablas de frecuencia permiten organizar y resumir de manera clara, facilitando la comprensión de cómo se distribuyen las características de la población que estamos estudiando. Pues nos permite tomar decisiones basadas en datos reales y entender mejor el comportamiento de la población. Y ahora explicando el punto 2b, donde nos preguntan si existe alguna relación entre la edad y el peso con el número de veces que acudió al servicio médico. Primero es importante entender que una tabla de frecuencia nos ayuda a organizar los datos y pues a partir de estos datos podemos sacar conclusiones y observar la relación entre las variables. A medida que aumenta la edad y el peso, se nota una tendencia a que las personas visiten un poco más el médico. Sin embargo, esta relación no es completamente fuerte. Esto se da que en la mayoría de casos las personas reportan pocas visitas al médico, generalmente entre 0 a 3 veces al año. Al analizar por grupos, observamos mm, que entre los rangos de peso más bajos hay más personas con pocas visitas al médico, mientras que los rangos de peso más altos, aunque hay menos personas, se empieza a notar un ligero aumento en la cantidad de visitas. Esto indica que el peso y la edad pueden influir en la frecuencia de visitas médicas, pero no son los únicos factores, ya que el comportamiento general muestra que la mayoría de la población acude pocas veces al médico. En conclusión, pues existe una relación moderada entre las variables, pero no es lo suficientemente fuerte como para afirmar que una determina la otra. Ok, entonces ahora seguimos con nuestro punto 3, donde nos piden acá hallar la media, la moda y la mediana de cada una de nuestras variables. Entonces, en este caso les voy a explicar cómo hallamos la media, la mediana y la moda de la edad. Para eso usamos unas fórmulas, ya que ahorita estamos trabajando es con datos agrupados. Entonces, para la media, la fórmula que usamos es esta que hay acá, que sería media igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Estos datos acá de marca de clase y frecuencia absoluta los tomamos de las tablas de frecuencia que les presentó mi compañera anteriormente. Entonces acá pues lo que hacemos es multiplicar cada marca de clase por cada frecuencia, la sumamos y esto lo dimos en el número de datos que fueron 70. Esto nos da una media de 30,07. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este es el resultado promedio de las personas encuestadas, pues es de 30,07 años. A esto nos quiere decir la media, es el promedio de los datos tomados.
Ahora vamos con la mediana. Para hallar la mediana, primero debemos hallar la posición. Entonces esto lo hacemos el número de datos dividido 2 que nos dio 35 y ahí sí ya aplicamos nuestra fórmula. ¿Qué nos quiere decir esta fórmula? Esta fórmula nos quiere decir que mediana es igual al límite inferior más el número de datos dividido 2 menos la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. ¿Cómo hallamos nosotros todas estas variables? Pues lo mismo, usamos la tabla de frecuencia que les presentó mi compañera y allí ubicamos. ¿Cómo sabemos en qué tabla ubicarnos? Nos ubicamos en la tabla de frecuencia y aquí buscamos el número más cercano al 35, que sería la posición más cercano, pero hacia adelante. En este caso sería el 18 y de allí hallamos nuestras variables acá. Entonces, ¿cómo hallamos el límite inferior? Acá en la columna de los intervalos, este 25 vendrá siendo nuestro límite inferior y este 29 vendrá siendo nuestro límite superior, siendo entonces el límite inferior 25. Ya sabemos que el número de datos es 70. La frecuencia absoluta anterior sería el número 18, es la que está antes del 38. Nuestra frecuencia absoluta sería el número 20, que es el que está al lado en la tabla de frecuencia absoluta, y nuestra amplitud sería 5. ¿Cómo sacamos la amplitud? Pues normalmente es la resta del límite superior y el límite inferior. Ustedes dirán, bueno, nos da 4, sí, pero en este caso usamos el número 5 porque estamos usando variables continuas y esto nos da pues intervalos continuos y esto nos da un resultado más exacto. Como ustedes se pueden dar cuenta acá en la columna de límites inferiores, pues nuestro intervalo siempre va a ser de 5. Es por eso que usamos 5. Aplicamos la fórmula y esto nos da 29,25, que significa que la mitad de las personas tiene menos de 29,2 años y la otra mitad tiene más. Entonces, ¿a qué nos lleva la mediana? La mediana es el dato central del conjunto de datos que tenemos en este caso, de la edad. Ahora hablamos de moda. ¿Cómo sacamos la moda? Lo mismo, usamos esta fórmula ya que son datos agrupados. Entonces nos dice que la moda es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente. ¿Cómo sabemos dónde ubicarnos acá? Entonces acá lo que vamos a hacer es ubicarnos en el número mayor en la columna de frecuencia absoluta. En este caso sería el número 20. De allí sacamos nuestro límite inferior, que sería 25. Sacamos nuestra frecuencia absoluta, que sería 20. La frecuencia absoluta anterior, que sería 18. Y la frecuencia absoluta siguiente, que en este caso sería 15. Nuestra amplitud del intervalo vendría siendo la misma, que sería 5. Aplicamos la fórmula y esto nos da un total de 26,42 años, que significa que la edad más frecuente de la población se encuentra alrededor de los 26 años. Entonces ya sabemos que la moda pues, nos quiere decir que es el valor que más se repite. Igualmente hicimos este proceso con todas nuestras otras variables de estatura, peso y visitas al médico. En el punto 3b nos preguntan si existe alguna relación entre las medidas de la edad y el peso respecto con la medida del número de veces que se acudió al servicio médico. Acá estamos diciendo pues que la edad, el peso y las visitas se manejan variables diferentes. La edad se maneja en años, el peso se maneja en kilogramos y las visitas en número de veces. Por lo tanto, no existe una relación entre las medidas porque son independientes con diferentes unidades de medida. La medida solo describe el comportamiento interno de cada variable, pero no se puede determinar cómo una afecta a la otra. Para eso se requeriría hacer un análisis de relación sobre los datos originales agrupados. Y para finalizar, vamos a acá explicar nuestra caja de bigotes o boxplot. Entonces lo que nos pide acá es primero cómo hicimos para sacar esta gráfica. Entonces lo que hacemos es extraer de nuestros datos limpios la edad, la estatura y el peso. Seleccionamos toda nuestra tabla. Vamos a insertar, nos vamos a gráficos recomendados, todos los gráficos y acá donde dice cajas y bigotes, pues ahí hacemos clic. Y ahí ya nos saldría nuestra gráfica. Lo que hacemos acá pues ya es arreglar nuestra gráfica en cuanto a las etiquetas de datos, título y demás. Entonces ahora vamos a hacer como un análisis de esto. Entonces nos dice que la caja azul, que vendría siendo la de la edad, se puede identificar que es la variable más equilibrada del grupo, el valor mínimo corresponde a los 20 años. La línea central es la mediana, que es de 29 años, y la X nos muestra la media, que es de 30 años. Acá es importante como hacer la aclaración que estos datos que nos bota acá esta gráfica son los mismos que sacamos en el punto 3 con las fórmulas, que todo coincide. Entonces a simple vista se ve que los datos son muy simétricos y no hay números exagerados que afecten el promedio. La caja o rango intercuartílico muestra que el 50% del peso está entre los 24, que vendría siendo nuestro cuartil 1, y los 34 que vendría siendo nuestro cuartil 3, siendo este un grupo joven y el valor máximo es de 45 años. En cuanto al peso, como lo pueden ver ahí, que es nuestra caja gris, nos dice que en esta variable podemos ver más variabilidad respecto a sus datos. El valor mínimo es de 49 kilogramos, la mediana vendría siendo de 68 kilogramos y la media de 69 kilogramos. La caja nos muestra que la mayoría pesa entre 58 y 80 kilogramos y que esta es la caja más alta que los otros. También podemos ver acá este bigote que está un poco más alto, que es de 100 kilogramos, que es un valor que está más alejado a los demás.
En cuanto a la caja naranja, que vendría siendo la de la estatura, nos dice que es la más homogénea comparada con las personas y es la caja más pequeña en comparación con sus valores. El valor mínimo es de 150 centímetros, la media es de 166 centímetros y la mediana de 165 centímetros. El 50% de la gente mide entre 159, que vendría siendo nuestro cuartil 1, y 172, que vendría siendo nuestro cuartil 3, siendo su valor máximo de 186. Entonces, hacer una caja más corta quiere decir que la estatura es muy similar y que casi todos están en el mismo rango. En conclusión, ¿para qué nos sirve este boxplot o caja de bigotes? Entonces, lo que nos ayuda a esto es a resumir y visualizar un conjunto de datos y pues nos muestra de forma más clara la mediana, la media, los cuartiles, el valor mínimo y el máximo, o nos muestra también los datos alejados que haya en cierto conjunto de datos. En conclusión, pues es para eso. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias, profe. Gracias, Muchas compañera. gracias. Hasta luego.